Bueno, creo que ahí estamos. Siempre, nunca sé si estamos en vivo, ¿no? Pero creo que ahora estamos en vivo. Bueno, hola a todos. Qué emoción esto. Gracias, Ellen, por conectarte, por estar acá. Muchas gracias al Centro Cultural Kirchner, que nos da lugar para que se usen estas conversaciones. Muchas gracias a todo el equipo de Byte que está atrás haciendo que esto exista. Me emociona mucho presentar esta charla, Ellen. Me encanta que hayas contestado ese primer mail que tiré como botella al mar y que hayamos podido charlar y poder como generar este encuentro y que estés en el festival es como, me encanta. Nosotras seguimos tu trabajo hace un tiempo, nos encanta leerte y escucharte. Y lo que voy a hacer es presentarte muy brevemente y ya después te dejo para que te hagas la charla y al final me voy a sumar para levantar las preguntas. Entonces lo que quiero decirles a todos que estén mirando esto, que puedan hacer preguntas en el chat de YouTube y también en nuestro Instagram pueden tirar preguntas y después las levantamos y las conversamos. Bueno, voy a presentarte, Ellen. Ellen Torres trabaja desde perspectivas feministas y anticoloniales en la articulación entre lenguaje, arte y política. Ha publicado una novela, Autopsia de una langosta, del 2010, y una antología de relatos, Relatos Marranos, del 2015. Se ha especializado en Donna Haraway, de quien ha traducido Testigo Modesto, Segundo Milenio, Hombre Hembra y Manifiesto Luceno, que nunca sé bien cómo se pronuncia, y seguir con el problema. Que nada, todas leemos mucho y nos encanta. Gracias por haber hecho esa traducción también. Creo que es muy fundamental. Con eso dicho, te dejo, Ellen, y después nos Bueno, volvemos a ver, nos cruzamos de nuevo la eh, pantalla. muchísimas gracias Julieta por la presentación. Yo también quiero agradecer a todo el equipo del festival por estar organizando este evento y también agradecerles mucho que me hayan invitado porque, bueno, ustedes están muy emocionados también porque, bueno, participar en un evento que se esté pasando ya en Argentina me hace mucha ilusión, me pone muy contenta y además porque teóricamente, bueno, teóricamente no, estaba entre mis planes estar allá en este momento con mi familia y con mi gente de allá y por razones obvias no he podido viajar, así que de alguna manera pues participar en el festival es compartir un poquito con ustedes lo que estamos viviendo ahora, estos momentos tan duros. Así que eso, bueno, es como que me pone muy contento tener a mí. Muchísimas gracias. Y sobre todo porque el tema del que vengo a compartirles es el amor. He titulado mi charla, ¿no? He titulado la charla El amor en tiempos de catástrofes. Y tengo que decir que después de que le puse el nombre, pensé que quizás poner amor y catástrofes en la misma frase podría ser un poquito catastrófico o en todo caso un poquito arriesgado, pero como estamos viviendo épocas de riesgos y de asumir responsabilidades, no pasa nada porque asumo este pequeño riesgo, así que bueno, vamos para allá. Y lo que les vengo a compartir en esta charla son una serie de inquietudes y de preguntas que hace mucho tiempo que me vengo haciendo y que vengo trabajando a través de textos, de charlas, clases, performance, y que tiene que ver con cómo pensar y cómo vivir el amor. Probablemente mucha de la gente que me esté escuchando pensará o estará de acuerdo conmigo en que en los tiempos que estamos viviendo quizás sería más pertinente o más relevante estemos hablando de cómo organizar una revuelta que no de pensar en nuestras formas de amar, ¿no? Pero yo apuesto a que, y les invito a que apuesten conmigo, apuesto a que pensar justamente en otras formas de amar, en otras formas en otro tipo de lazos afectivos entre humanos y no humanos, es una de las formas de organizar una revuelta. Así que yo vengo a hablarles de lo que podemos llamar amor tentacular, ¿no? El amor tentacular, ¿qué vendría a ser? No voy a hablarles del amor de la pareja, no voy a hablarles del amor familiar, no porque no me parezcan que este tipo de lazos afectivos no sea importante, para nada, son tipos de afectos que yo cultivo y que me parecen fundamentales,
pero sí que me parece, y sobre todo en el momento que estamos viviendo, de una vital importancia, vital aquí lo uso con sentido, el hecho de extender los lazos tentaculares del amor fuera del espacio doméstico, más allá de la pareja, más allá del amor romántico, básicamente porque justamente la pareja, la familia, no se puede sostener si no es a través de lazos fuertes en las comunidades. Hoy creo que hemos aprendido bien la importancia que tienen las comunidades, la importancia que tienen los colectivos y que son además quienes pueden realmente generar otras formas, otras prácticas de vivir y morir, no las personas individuales. Y por otro lado, porque las familias no se sostienen, o sea, no hay espacio doméstico que pueda sostenerse si no es a partir de unos lazos afectivos fuertes, que sean comunitarios, es decir, más allá de la pareja y de la familia nuclear, ¿no? Ahora bien, yo creo que, bueno, empecé diciendo lo de montar una revuelta, ¿no? Y realmente son los colectivos y las comunidades, decía, quienes pueden realmente montar una revuelta, pero para que eso funcione, tienen que tener también las comunidades unos lazos afectivos muy fuertes. Yo he vivido la experiencia varias veces, desgraciadamente, quizás no desgraciadamente, pero bueno, de pertenecer a comunidades cuyos lazos afectivos eran fuertes, pero no lo suficiente como para sostener la comunidad cuando la comunidad fue atacada por el Estado. Sabemos que las comunidades, los intereses de las comunidades se enfrentan a los intereses del Estado y que hay que estar muy fuerte y tener unos lazos afectivos muy fuertes para poder soportar esa presión. Entonces, por eso me parece relevante hablar sobre el amor tentacular. Bueno, como persona mundana que soy, yo no pienso sola, evidentemente nadie, bueno, todo el mundo piensa y pienso con una multitud de voces, y lo que voy a hacer durante la charla, voy a ir invocando estas voces para que nos acompañen en el recorrido de las preguntas que he venido a traerles, ¿no? Mis inquietudes, que les llamo yo. Bueno, la primera persona que voy a invocar es Valeria Flores, Val Flores, que me imagino que la mayoría de la gente que me conoce, que me escucha, perdón, la conoce, si no vayan corriendo a conocerla. Val Flores es activista por la disidencia sexual, tortillera, queer masculina, prosexo, maestra y una escritora, perdón, que a mí me parece muy importante en estos tiempos. Aquí les muestro, aunque lo vean al revés, no importa, el librito que me traje el año pasado de Paraná, que tuve la suerte de participar en uno de sus talleres. Y digo que me parece un escritor importante porque es alguien que no tiene miedo de asumir riesgos a la hora de escribir y de trabajar con el lenguaje, y eso también me parece muy importante. Entonces, la invoco a Val Flores para contarles, para compartirles desde dónde hablo, o más bien cómo les voy a hablar, ¿no? Lo que les traje es un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron el año pasado, en junio, en El Desconcierto, que se llama Hablar de deseo es hablar de poder. El avance de la derecha no solo llega con certezas, sino que llega con borramientos históricos, con silenciamiento. Por más estrategia que vos uses, si alguien que está escuchando tiene esa escucha codificada en la búsqueda de la certeza, no hay manera de intervenir en eso. Pero no se trata de crear un nuevo conocimiento, sino otra condición u otra disposición para el conocimiento. Es un trabajo mucho más micropolítico, porque si frente a una certeza instalás otra certeza, la lógica sigue siendo la misma. Pero si cambian las preguntas o los términos de las preguntas, lo que se propone es otro modo de pensar. Y esto es lo que yo les quiero invitar a ustedes, a que justamente no les voy a traer certezas sobre el amor, sino que les voy a plantear preguntas y voy a intentar justamente que sean preguntas interesantes que les ayuden, como me han ayudado a mí, a pensar sobre estas cosas. Si en algún momento de la charla igual pueden sentir que les he llevado a una especie de caos mental, no se preocupen, no pasa nada. Yo lo vivo constantemente
y no tiene nada que ver con el caos organizado que estamos viviendo, sino solo con la complejidad de la vida. Así que déjense expectar que no pasa nada, llegaremos a buen puerto. Entonces ahora, después de esta primera invocación, les quiero comentar un poco por qué le puse este nombre de En tiempos de catástrofes y a qué me refiero con los tiempos de catástrofes. Entonces ahora voy a hacer mi segunda invocación, que es a la química y filósofa e historiadora de la ciencia, Isabel Stengers. Y justamente Isabel Stengers publica en el 2009 en francés un libro que se llama En tiempos de catástrofes y que lleva como subtítulo Cómo resistir a la barbarie que viene. 2009. En castellano fue publicado en 2017 por Net Ediciones. Les recomiendo mucho la lectura de Isabel Stengers, que es filósofa, historiadora de la ciencia, pero que es muy ágil de leer y que dice cosas muy importantes. Entonces, les voy a contar algo que cuenta en este libro, que he releído este tiempo de cuarentena y realmente me ayudó muchísimo cuando los primeros días, bueno, me imagino como todas ustedes, estaba en shock, me costaba mucho poder pensar y al cabo de 15 días haciendo otra cosa y hubo gran mayoría, bueno, sí, la mayoría, casi todos los libros las citas que les traigo vienen de estas lecturas que me ayudaron a salir de la inacción, ¿no? Entonces, en tiempos de catástrofes, Isabel Stengers llama a nuestros representantes políticos los guardianes de la razón y el progreso. Y nos cuenta que los guardianes de la razón y el progreso son expertos, dice, en presentarnos siempre solo dos soluciones, una más infernal que la otra, ¿no? Una sería la solución mala y la otra es la solución menos mala. Bueno, esto ya lo conocemos en las elecciones de la mayoría de los países del mundo. Siempre se nos presentan, ¿no?, o los partidos de centro derecha o los partidos de derecha, ¿no? Luego, otro ejemplo que pone Stengers es cuando los guardianes de la razón y el progreso nos llevan, digamos, a pensar a la naturaleza o bien como un recurso a explotar, es decir, tenemos que seguir quemando fósiles y seguir explotando la naturaleza porque la naturaleza barata se ha acabado y ya no queda tiempo y hay que avanzar con todo, o la otra opción, que es la menos mala, que es la del capitalismo verde, ¿no? Que es protegemos un poquito la naturaleza ahora para explotarla más tarde con alguna otra actividad. Entonces, ¿qué pasa? Ante estas dos falsas opciones, la población, dice, los expertos los guardianes de la razón y el progreso, llevan a la población a un estado de inacción, dice Stengers, a un estado de congelamiento, en donde no podemos hacer nada, pensar en ninguna solución, y el único imaginario posible es el del apocalipsis. Esto nos lo dijo en 2009, a que les suene un montón. Bueno, les voy a leer una cita de este libro que me parece muy pertinente también para ubicarnos en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y dice, Rosa Luxemburgo, marxista, afirmó que nuestro porvenir tenía por horizonte una alternativa, socialismo o barbarie. Cerca de un siglo más tarde, no aprendimos gran cosa a propósito del socialismo. En cambio, conocemos ya el triste estribillo que hará las veces de canto en los labios de quienes sobrevivan en un mundo de vergüenza, fratricidio y automutilación. Será, es necesario, no tenemos elección. Hemos oído ya tantas veces ese estribillo, sobre todo a propósito de los migrantes indocumentados. Señala que aquello que hasta entonces era definido como intolerable, casi impensable, está en vía de instalarse en las costumbres. Y todavía no vimos nada. Nos lo dijo en el 2009 y anda que no tenía razón. Sigue Stengers. Tenemos que dejar de considerar a la tierra como un recurso a explotar o a proteger y empezar a considerarla como un poder capaz de destruirnos en plazos muy breves. Ya no se trata de explotar o proteger, sino de aprender a prestar atención, a pensar una situación en todas sus dimensiones, con todas sus consecuencias. Y hasta aquí Isabel Stengers, y aquí es donde quiero detenerme, en esta cita donde ella nos dice que de lo que se trata es de
prestar atención. Entonces vamos ahora a meternos en el terreno de qué significa esto de prestar atención y qué tiene que ver con el amor en tiempos de catástrofes. Yo trabajo mucho con la etimología de las palabras, nada más porque trabajo como traductora mucho, también me parece muy importante que sepamos de dónde vienen las palabras, cuáles son con su historia, cómo se han ido modificando, en primer lugar para saber qué estamos diciendo y por otro lado también para que si no nos parece que las palabras definen lo que queremos decir, busquemos otras palabras, hackeemos las palabras que tenemos o busquemos en otros lenguajes, en otros idiomas, otro tipo de palabras para nombrar otra cosa. Entonces, utilizamos una página que se llama Etimologías de Chile, etimologías de chile.net, que es una página muy completa, y en esta página nos dice que atención, vamos a ver que la etimología de atención dice, atención viene del latín attentus, que está formada por que es el participio de atendere, formado por el prefijo ad, que significa proximidad, y el verbo tendere, tender, estirar. O sea que atención, etimológicamente, querría decir algo así como extenderse, ¿no? Extenderse desde la proximidad o intentar estirarse desde acá hacia allá. Esto es lo que son cosas que saco de las etimologías. En español, atender también quiere decir ayudar, y en inglés, attend quiere decir estar presente. Luego, fíjense ahora qué interesante, de tendere, que habíamos dicho que quería decir tentar, tenemos tentare. ¿No? Y de allí viene tentáculo, tentáculo, tentacular. ¿Ven cómo hemos ido de los tiempos de catástrofes a prestar atención y rápidamente hemos ido llegando hemos estirado los tentáculos hasta llegar a la tentacularidad, ¿no? Entonces, antes de invocar a la próxima voz, que seguramente que mucha gente ya sabe a quién voy a invocar, estamos casi en el corazón de la charla, entonces a quién invocaré. Antes de invocar a la próxima voz que nos acompañará, les voy a leer una cita de esta persona, que es alguien que yo admiro mucho, que habla sobre la tentacularidad y nos dice lo siguiente. La tentacularidad trata sobre la vida vivida a través de líneas. Y qué riqueza de líneas. Y no en puntos ni en esferas. Bueno, esta frase tan poética es de mi amada y admirada Donna Haraway. Donna Haraway, para quienes no la conozcan, es bióloga, completamente zoóloga, filósofa, historiadora de la ciencia, feminista. Y ella escribió, se hizo una especie de icono pop o icono punk, deberíamos decir, cuando publicó el manifiesto para Cyborg, el manifiesto Cyborg, a mediados de los años 80, en 1984. Y en el año 2016 publicó Staying with the Trouble, que traducimos con Sony, digamos, en 2019 acá en España, y también con Baldutre en Argentina. Ya acabó el momento de la publicidad. Bueno, entonces Donna Haraway, cuando publica en el 2016 este libro de Seguir con el Problema, se transforma hay una revista que se llama Art Review, que cada año saca quiénes son, hace un ranking, ¿no?, de las personas que tienen más influencia en el mundo del arte, ¿no? Entonces, Donna Haraway aparece en... perdón que me dicen que se me corta mucho. Voy a hablar un poquito más despacio. Bueno, entonces, en el año 2016 decía, Donna Haraway pasa a ocupar el ranking 3 de personas más influyentes en el mundo del arte. Esta anécdota me gusta contarla porque creo que viene un poco a decirnos cómo es posible que una persona que sea filósofa de la ciencia, zoóloga, tenga tanta relevancia en el mundo del arte, y es porque justamente su pensamiento es un pensamiento generativo, es decir, no es un pensamiento que fija conceptos y que nos dé criterio, se aleja completamente de las ideas universales, y entonces, por lo tanto, no, es un pensamiento que nos ayuda a pensar, digamos, ¿no? Entonces, les traigo una cita de Donna Haraway que
sale en un libro que se llama When Species Meet, que está publicado en el año 2007, que no es un libro que no está traducido al castellano, y que querría decir algo así como en el momento en que se encuentran las especies, o cuando se encuentran las especies, ¿no? Entonces les voy a leer una cita de este libro en donde Haraway habla y define lo que es para ella prestar atención. Prestar atención, dice Donna Haraway, tener en cuenta, responder, observarse mutuamente, notar, tener consideración, ser amables, estimar. Todo esto está relacionado con la conformación de la polis, el lugar, dónde y cuándo se encuentran las especies. Bueno, en esta cita Haraway claramente está hablándonos de simbiosis. La simbiosis es el proceso a partir del cual se genera la vida, y es una palabra que etimológicamente viene del griego sim, que quiere decir en conjunto, y bios, que quiere decir vida, es decir, que se refiere a la vida en conjunto, a la cohabitación. La simbiosis está definida como una asociación íntima y duradera entre organismos vivos que son de especies diferentes y que viven juntos, que comparten el hábitat. Por lo tanto, la simbiosis surge casi siempre de circunstancias ambientales y es uno de los factores claves en la evolución de las especies. Todo esto que les estoy diciendo sobre la simbiosis, por supuesto, no lo he escrito yo, que no soy bióloga, sino que son citas que estoy trayendo de Lynn Margulis. Lynn Margulis era una bióloga de origen ruso, afincada en los Estados Unidos, que vivió en el siglo XX, murió en el año 2011, y que es conocida por se hizo famosa por su teoría endosimbiótica. Ella ha publicado, no sé, como más de 15 libros con su hijo, que se llama Lorenz Kahn, aquí tengo uno, Captando Genomas. Tiene un montón de libros que son bastante divulgativos, yo me los leo y los entiendo más o menos, hay muchas cosas que se escapan, pero en realidad no tiene importancia porque no se trata de entenderlo todo, sino de justamente ir incorporando a nuestro lenguaje y a nuestra forma de pensar otras ideas, otros conceptos que nos ayuden a entender la complejidad de la vida y no reducirla a teorías, como por ejemplo la teoría de la evolución de Darwin. Es decir, fíjense la diferencia entre que puede llegar a tener para la política y hasta para nuestra vida cotidiana, el entender que la continuidad de la vida se basa en la cooperación, en la ayuda mutua y en la convivencia. Y no, como nos han taladrado la cabeza, ¿no? Desde que íbamos al cole, no a través de la competencia, que es lo que hemos aprendido con la teoría de la evolución de Darwin. Perdón, un momento, voy a parar porque parece ser que no se me está escuchando muy bien. A ver, voy a hablar un poco más despacio y me voy a acercar el micrófono. Bueno, estábamos entonces con con la simbiosis, la conexión interna la tengo bien, igual soy yo que me muevo mucho. Entonces lo que les decía es la importancia justamente de incorporar en nuestras formas de pensar y conceptos también de la biología. Hay mucha gente que se asusta y dice, no queremos palabras que no entendemos, palabras raras, y ya las estamos usando a las palabras raras, ¿no? O sea, que no pasa nada porque incorporemos otras. Bueno, entonces esta idea de la simbiosis que les decía, la veo fundamental justamente porque nos permite pensar a la vida y la continuidad de la vida como algo que se sustenta justamente en la cooperación y en la interacción. Pero una cosa importante a resaltar es que esta interacción no siempre, evidentemente, tiene beneficios recíprocos. O sea, hay ventajas e inconvenientes recíprocos. Les voy a leer ahora, les voy a seguir ahora leyendo una pequeña cita del mismo libro de Haraway, con Species Smith, que lo narra así. El sexo, la infección y el comer son antiguos parientes. Todos los seres compartimos mesa,
y todos somos parte del menú. Tenemos que movernos, buscar con ojos dactilares. Y es así como nos preocupamos, como tenemos cuidado, como cuidamos. Ahí es donde nace la responsabilidad. Responsabilidad, nos dice Haraway, cuidar y afectarse no son abstracciones éticas, son cosas mundanas y prosaicas producto de la interacción. Bueno, ya llegadas hasta aquí, ya llegadas a este tipo de amor tentacular y simbiótico, podemos dar un paso más allá y pensar el amor no como una historia pasional que siempre acaba bien, sino como, no como una práctica, sino como una práctica de interés. Bueno, ¿qué quiere decir interés etimológicamente? Interés viene otra vez más del latín y significa interesse, es decir, lo que está entre los seres, lo que está en medio. También significa preocuparse, importar, participar en algo, marcar una diferencia. Entonces, para seguir hablando del amor como práctica de interés, voy a invocar a otra filósofa. Esta persona es filósofa, psicóloga y etóloga, es decir, que estudia el comportamiento de los animales, pero no lo hace desde el punto de vista de mirar desde el punto de vista del humano, sino que lo que más bien se pregunta no es qué les hacemos nosotros los humanos a los animales, sino qué nos hacen hacer los animales a los humanos. Ella estudia específicamente relaciones de convivencia entre humanos y inhumanos cuando los humanos establecen con los animales una relación de trabajo, ya sea por que son animales de compañía o animales que los utilizan para trabajar en granjas, en el campo, o personas que son científicas y que se dedican al estudio con animales, ¿no? Entonces, Vinciane Desprez, aquí tenemos un libro que también me traje de Argentina el año pasado, que es ¿qué dirían los padres si les hiciéramos las preguntas correctas? Esta es una traducción que hace Cactus, que tiene un catálogo fantástico. Y yo ya también les recomiendo mucho la lectura de Vinciane. Este libro son como todas pequeñas historias entre humanos y animales. Entonces, yo lo que les traigo son citas de un libro que Vinciane Desprez publicó en principios del año 2000, en el año 2004, que en inglés se llama Our Emotional Makeup, es decir, nuestro maquillaje emocional. Y este libro ella nos habla de las maneras en que producimos las emociones y al mismo tiempo las emociones nos producen, ¿no? Y define el amor como una experiencia compartida, una experiencia de devenir con, ¿no? Y aclara que entender el amor como una experiencia compartida no significa que no pueda ser una experiencia asimétrica. Sino que, bueno, de lo que se trata es de aprender a dejarse afectar, dice ella. Entonces, les voy a leer 3 citas que he sacado de este libro, que es muy bueno. No está traducido tampoco. Si alguien quiere que lo traduzca y lo quiere publicar, yo me apunto. Entonces, dice así. Vinciane Desprez dice, pensar al amor como una experiencia compartida de devenir con, como generar vínculos interesantes, como el practicar la responsabilidad con quienes nos hacen ser. De esta manera, no deberíamos entender la pasión, dice, como un suplemento parasitario o como una bonita historia de amor, sino como un esfuerzo por tener interés, por sumergirse en una multitud de problemas, por crecer, por preocuparse. Y ahora la última cita que les quiero leer de Vinciane Desprez es la que me parece más relevante y que realmente para mí creo que significa hasta casi un cambio de paradigma, ¿no? Que es, ella habla de reemplazar el concepto de empatía por el concepto de sintonización.
Fíjense qué interesante. Sintonización, como ya sabemos, es la concordancia de ritmos o sonidos, ¿no? Entonces, ella nos dice que, ¿qué pasa con la empatía, no? Que además la empatía que usamos tanto, también en eslogans políticos, que desde mi punto de vista hacemos un poco un abuso de esta cosa de todos somos todos, ¿no? Que puede llegar a ser, no digo que no sea un recurso, sino que si hay un abuso de esto puede llegar a implicar un borramiento, ¿no? De experiencias traumáticas, de experiencias de violencia a través de la anulación de las diferencias, ¿no? Entonces, justamente el amor tentacular no tiene nada que ver con anular las diferencias. Entonces ella nos dice, les voy a leer ahora la cita, donde habla esto de la empatía y la sintonización, y dice Vinciane Desprez: la empatía es parte de una relación sujeto-objeto en la que el sujeto, es decir, quien siente empatía, es transformado. Pero se trata de una transformación local, muy local. ¿Por qué? Porque no le da al objeto la posibilidad, la capacidad de activarse como sujeto. Porque si no, el sujeto debe sentir empatía, ¿no? Es decir, dice Vinciane Desprez, quien siente empatía, al pretender ser habitado o localmente transformado por el otro, lo que en realidad está haciendo es ocupar al otro, ocupar con K. La empatía, dice Vinciane Desprez, nos permite hablar sobre cómo es ser como, entre paréntesis, el otro, pero no nos dice nada de cómo es estar con el otro. La empatía tiene más que ver con llenarse a uno mismo que con tener en cuenta la sintonización. Entonces, bueno, después de esta cita, piensen ustedes cómo cambiarían las relaciones, ¿no?, entre los humanos y entre los humanos y los no humanos si pensásemos más desde la sintonización y no desde la empatía, ¿no? Y ahí también viene la idea de la tentacularidad, ¿no? El poder extenderse con cuidado, ¿no? Desde el acá hacia el allá y ir tanteando, ir sintiendo antes de moverse, de actuar, ¿no? Por empezar, si aplicásemos esta idea a nuestras relaciones con los animales, desaparecerían los documentales de la National Geographic, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a salir de los animales. Yo estoy muy preocupada de si se me sigue cortando o no se me sigue cortando, así que les pido, chicas, Cami, se sigue cortando y no sé qué hacer. Tenemos buen internet, ya se sigue cortando, pero se escucha. Bueno, voy a ir hablando lo más lenta que pueda, cosa que se me da bastante mal, porque como ya me voy a comprobar, fue bastante rápido. Vale, entonces, ahora les voy a traer una historia de ciencia ficción para salir un poco de la relación entre humanos y no humanos, pero quería empezar por ahí porque muchas veces la gente, cuando hablamos de amor entre humanos y no humanos, nos reducimos un poco a nuestras mascotas. Y sí, yo no digo que amo a mi perro, pero sí, lo amo igual. Antes de haber ligado a Vinciane Desprez ya lo amaba. Quiero decir cómo ubicarla un poco a esta relacionalidad entre humanos y no humanos dentro de esto que estaba hablando del amor tentacular. Ahora vamos a pasar a los humanos y les vengo a traer una historia de ciencia ficción. Y dirán, de humano, pero de ciencia ficción. Y bueno, sí, hice lo que pude. Entonces, ahora voy a invocar a un personaje de ciencia ficción que se llama Connie, Consuelo Ramos. Consuelo Ramos es la protagonista, una de las protagonistas de una novela de ciencia ficción de Marge Piercy, que se llama Mujer al borde del tiempo. Acá tenemos, llena de papiluchos dentro, La mujer al borde del tiempo. Vale, este libro de Marge Piercy, que publicamos el año pasado, fue publicado en el original en inglés en mediados de los 70, en el 76. Fue escrito en principios de los años 70 y lo escribió esta mujer, Marge Piercy, que hoy en día tiene 84 años. Ella es una mujer feminista, activista por los derechos sociales, fue muy activa en los movimientos contra la guerra de Vietnam
y es una prolífica escritora, ha escrito como 17 novelas, con, no sé, casi 20 colecciones de poesía, es impresionante. Y les voy a leer por qué les traigo una historia de ciencia ficción, ¿vale? Y sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Entonces, Marge Piercy, en el prólogo de esta novela, se vuelve a publicar 40 años más tarde, en el 2016, ella escribe un prólogo en el cual nos dice lo siguiente: el objetivo de crear futuros es hacer que la gente pueda imaginar qué quiere y qué no quiere que pase, y quizás hacer algo al respecto. Como estamos viviendo este mundo, perdón, que estamos viviendo, estamos tan afectados por la idea del apocalipsis, me parece fundamental buscar otros referentes también dentro de la ficción para justamente hacer este trabajo que nos está diciendo Pierce, que es una señora de 84 años, ya ha vivido bastante, que necesitamos imaginarnos otros futuros posibles para poder actuar en nuestro presente, por un lado. Y por otro lado, que los futuros posibles dependen de lo que hagamos en el presente. Entonces yo les voy a contar la historia de Connie, que es una mujer, que es la protagonista del libro, es una mujer chicana, pobre, que aunque tiene menos de 40 años, parece mucho más mayor de lo que es gorda, está mal teñida, es pobre y está considerada como loca, es decir, la anti-heroína total. Entonces, Connie está atravesada por una infinita y terrible cantidad de violencias, finalmente es encerrada en contra de su voluntad en un hospital psiquiátrico. Y bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el amor tentacular. Bueno, pues, esta mujer que está, digamos, ya peor no puede estar, esta mujer tiene una habilidad increíble que es que puede viajar hacia el futuro. Entonces viaja hacia el futuro acompañada por otro personaje que se llama Luciente, que es quien viene a buscar a Connie. Viene a buscar porque en el futuro Connie es imprescindible. El futuro del que estoy hablando es en el 2137, está ubicado en el pueblo, la ciudad de Mattapoisett, que es una ciudad que existe de verdad en Massachusetts, en los Estados Unidos. Y entonces los personajes del 2137 de Mattapoisett vienen a buscar a Connie para que les ayude a que el futuro de ellos sea realidad. ¿Y qué futuro es ese el de ellos? Pues el futuro ¿no? de Mattapoisett en el 2137, que nos cuenta o que imagina Marge Piercy, es un futuro idílico, es una sociedad que se forma con pequeñas comunidades y que el amor está en el centro, ¿no? El amor y los cuidados están en el centro de la vida comunitaria, de la vida política, de la vida social y hasta de la forma en que hacen ciencia, ¿no? Entonces, esta, evidentemente, es una sociedad en donde no existe el sexismo, no existe el racismo, no existe el clasismo. Bueno, aquí ya tienen la utopía, no se pueden quejar, ¿no? Y es una sociedad, bueno, desde mi punto de vista es idílica, es la sociedad donde yo quisiera vivir y llevarme a toda la gente que quiero y a la que pueda llegar a querer en el futuro también a vivir en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa? Que resulta que Luciente viene a buscar a Connie para llevarse al futuro y hacer estos viajes, y entonces van yendo y volviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que Connie, ese futuro que a mí me parece tan idílico, a Connie no le parece nada idílico. A Connie le da miedo. Connie no lo acaba de entender, está, o sea, no horrorizada, digamos, pero no le parece para nada que ese futuro sea idílico. ¿Por qué? Porque para conseguir una sociedad sin jerarquías han tenido que modificar una serie de cosas. Por ejemplo, las personas no paren. Todo el mundo nace en una incubadora. El nacimiento es una decisión colectiva y además hay que esperar que alguien anciano o quien sea alguien de la comunidad muera para poder sacar a alguien de la incubadora. Las criaturas que nacen, cada criatura que nace tiene 3 progenitores. Esos 3 progenitores habitualmente no están unidos entre sí por lazos sexoafectivos, sino lazos afectivos, pero no sexuales, habitualmente, para no interferir
en la crianza, ¿no? Luego, la crianza, los cuidados de crianza y la educación infantil están mayoritariamente, bueno, están en manos de la comunidad y mayoritariamente en las manos de las personas mayores, de la gente anciana, ¿no? Pero luego además, como no existen las mujeres y los hombres como los entendemos nosotros, es decir, no existe el género como lo entendemos nosotros, no existe, los hombres también se hormonan y pueden, uno de esos tres progenitores que tiene una criatura puede llegar a amamantar inclusive un hombre, ¿no? Entonces, claro, cuando Connie ve eso, imagínense cómo se queda. Sobre todo porque Connie es una persona a la cual justamente está en atravesando todas esas violencias, justamente por uno de los motivos es porque siempre se le ha negado el amor. Es una persona, es una mujer a la que no ha recibido amor ni siquiera de su madre, justamente porque era mujer, y luego por ser pobre, y luego por ser chicana, y es una mujer que para ella constantemente está pensando en su hija, que le han quitado los servicios sociales, entonces su frustración como madre es terrible. Entonces, les voy a traer, para no contarles toda la novela, vamos a ir al grano y volver al amor tentacular, les voy a traer un pequeño diálogo que tiene Connie con Luciente. Recuerden que Luciente es la persona que hace el enlace con el futuro. Un pequeño diálogo que tienen la primera vez que Connie viaja al Matapoiset del 2137, y lo traje a este diálogo porque me parecía un buen diálogo para pensar qué pasaría si, o qué efectos tendría en no entender a las relaciones amorosas desde la metáfora de la guerra, a la que aplicamos siempre a las relaciones, ¿no? Siempre estamos hablando de conquista, por ejemplo, rendición, salvación, que es el príncipe azul, o la princesa, da igual. Bueno, entonces les voy a leer este pequeño diálogo entre Luciente y Connie, la primera vez que Connie viaja a Matapoiset y se queda bastante alucinada. Entonces llegan al espacio de Luciente, va a ver la casa, y resulta que Luciente está constantemente hablando de sus amantes, porque claro, una cosa importante que me olvidé decir, que las personas en el futuro obviamente tienen una gran cantidad de personas amantes, ¿no? Cada quien, o sea, no practican, casi nadie practica la monogamia, pero tampoco es, el sexo no es poco compulsivo como en nuestra sociedad. Y hay gente que va sumando amantes, entonces por ahí te encuentras con una persona anciana que tiene no sé cuántos amantes porque ha ido sumando amantes en su vida, ¿no? Entonces Luciente tiene, por lo que entiende Connie, Luciente, lo que entiende Connie es que Luciente es una mujer que tiene pareja con dos hombres. Es lo que ella ha entendido por la manera en que le habla Luciente, ¿no? Pero antes de leer, voy a cambiar sin auriculares, ¿no? A ver. Tenemos problemas con el audio, perdón, ¿eh? ¿Ahora se me escucha mejor? A ver ahora si se me escucha. Bueno, vamos a ver. Bien, vale. Ahora eran los auriculares. Lo siento. Vamos a probar un ratito así y si no funciona me dicen. Vamos al diálogo entre Connie y Luciente. Entonces llega a la casa de Luciente, que le parece súper pequeña, y le dice, ¿aquí viven 3 personas? Y le dice Luciente, ¿3? No, este es mi espacio. Y le dice Connie, pero ¿en serio vivías con 2 hombres? Eso es abeja y liebre, de lo que siempre estás hablando. No, le dice, somos compas de miel. Algunas personas usan el término médula para nombrar las relaciones más íntimas. Otras piensan que esa distinción es mala. Debatimos. Yo, por mi parte, utilizo médula porque pienso que significa algo real. Abeja, liebre, nutria son mi médula. ¡Ah! Nutria, dice Connie, otro amante. No, dice Luciente, Nutria es compa de mano, no de almohada. Ellos se llaman entre sí compa de mano, compa de almohada, compa de miel. Tenemos una relación íntima desde los 16 años. Tenemos una gran cercanía política. Pero, dice Connie, si no vive con nadie más, ¿el resto dónde vive? ¿Con quién viven? Luciente parecía un poco en shock. ¡Ah! Connie, tenemos nuestro propio espacio. Solo los bebés comparten espacio. Ciertamente he leído que la gente en tu tiempo vivía amontonada. Luciente se estremeció.
como a nivel propio. ¿Cómo se puede vivir de otra manera? ¿Cómo meditar? ¿Cómo pensar? Componer canciones, dormir, estudiar. Y Connie le dice, ¿y nadie vive con su familia? ¿Y qué pasa con las criaturas? Las madres tienen que vivir con sus hijos. Vivimos entre la familia. Hoy conocerás a todas las personas de mi familia y de mi médula. Entonces, bueno, después de esta primera visita que ella hace a Matapoiset, regresa, está de vuelta en el hospital psiquiátrico, atinorrada de toracines, que es lo que le dan para tranquilizar, como tranquilizante, y está pensando en su hija Angelina, le quitaron los servicios sociales y se la dieron en adopción a una familia anglo, y piensa Connie. Fíjense lo que Connie piensa de esa sociedad del futuro. ¿Cómo podría alguien saber lo que significa ser madre sin haber llevado nunca una criatura dentro durante 9 meses, ni haber sentido su peso bajo el corazón, sin haber parido con dolor y sangre, sin haber dado de mamar? Alguien que ha sacado a su criatura de una máquina, igual que esa pareja de blancos ricos obtuvo mi carne y mi sangre, ya hecha y preparada, una niña enlatada, solo poniendo el dinero. ¿Qué podían saber esos de la maternidad? Estaba sentada contra la pared de la galería, con las lágrimas cayéndole en regueros por las mejillas. ¿Acaso la pena había roto la alucinación? Me daba igual. Los odiaba, esos insípidos monstruos del futuro, nacidos en botellas, nacidos sin dolor, multicolores como una camada de cachorros, sin los estigmas de la raza y el sexo. Bueno, entonces, gente, ¿qué está pasando aquí, no? Que nos presenta una sociedad idílica y Connie que no está entrenada para desear ni para imaginar un futuro sin jerarquías como el que se le presenta en Matapoiset. Ella lo que siente es un mundo que no tiene ningún lugar para soñar, no tiene espacio para la utopía. Lo primero que siente es un rechazo, ¿no? Porque ella intenta aplicar su propia forma de ver el amor a ese mundo y no se corresponde. Entonces no entiende cómo vive esa gente. Esto pasa al principio solo, ¿no? Y a mí esto es justamente una de las cosas que me fascina esta novela, no es que nos cuente cómo se podría vivir de una manera perfecta el amor o las relaciones y cómo es otra comunidad, sino que está todo el rato haciendo un diálogo, un contrapunto entre cómo lo ve una persona que está atravesadísima por mil violencias, que no tiene tiempo ni para pensar en lo que quiere o en lo que quiere llegar a desear, mucho menos se va a imaginar un futuro interesante o amable. Esa persona no puede, aunque se le presente adelante de ella ese futuro o esas formas de amar y de vivir, no puede aceptarlo. Lo primero que siente es un rechazo. Y yo cuántas veces cuando leí esta novela y en los momentos que la traduje, tantas veces yo pensaba, cuántas veces somos Connie, ¿no? Cuántas veces somos Connie que no podemos abrir en nuestro espacio cotidiano, en nuestro espacio, no podemos abrir un espacio para el deseo que nos permite imaginar otras formas de vivir y morir y, por lo tanto, como nos dice Marge Piercy, hacer algo al respecto. Hacer algo al respecto ahora, ¿no? Esto, les digo, cuando yo lo leí, cuando yo lo traduje, era en la época AC, que le llamo antes del coronavirus. Ahora todo esto resuena muchísimo más, ¿no? La imposibilidad de pensar en otras formas de vivir, otras formas de relacionarnos, cómo nos lleva muchas veces a la impotencia y eso no es verdad. O sea, no es verdad en el sentido de que no tenemos que estar siempre pensando que las cosas no son posibles porque no tengan efecto inmediato, ¿no? Sobre todo cuando se vive en mundos de violencia como mundos en los que vive Connie o en momentos como los que estamos viviendo ahora a nivel mundial, que el apocalipsis, la idea del apocalipsis nos aturde tanto, ¿no? Que nos impide poder llegar a pensar en ninguna otra cosa. Bueno, ahora voy a ir ya dándole un poco de cierre a la charla. Y el último tema que les quería comentar
era una frase que le escuché decir justamente también a Vincent Depré, y les voy a traer esta frase para pensar en qué efectos tendría si nos dejáramos de pensar fuera de la naturaleza y reconociésemos como seres simbióticos en constante devenir. ¿Y qué implicaciones tendría en nuestras vidas cotidianas? ¿No? Entonces, Vincent Depré dijo en una conferencia que teníamos que aprender a ejercer la diplomacia con el virus. Entonces yo, desde que lo escuché, no hago más que darle vueltas a qué significa esto de ejercer la diplomacia con el virus y qué importancia tiene. Y me parece fundamental para salir de una vez de la idea esta de la guerra, en donde nos han llevado los expertos, ¿no? Los guardianes de la razón y el progreso, que nos han metido este discurso de la guerra, del apocalipsis, ¿no? Y que nos lo plantean como una lucha contra una pandemia, como una cuestión no sé, una cuestión militar, ¿no? Entonces, eh, hay una entrevista que no les voy a poder comentar porque si no me voy a extender demasiado, pero es una entrevista que le hacen a otra filósofa de la ciencia, Bernadette Benson, y ella justamente es esta persona que escribe un artículo que se llama Guerra y Paz con el coronavirus, que nos dice que a pesar de que las metáforas bélicas sean tan habituales en la salud pública, tendríamos que abandonarla de una vez, porque si nos planteamos esto como una guerra, la guerra está perdida de antemano. Lo que tenemos que hacer es aprender a negociar con el virus. Y eso implica ralentizar nuestras formas de vida, ¿vale? Y ahora lo añado yo, implica fortalecer los lazos afectivos de las comunidades, que son las que permiten el sostenimiento de la vida. Les voy a leer ya para ir terminando. Bueno, me quedan un montón de cosas en el tintero, pero tampoco quiero aturdir. Ya bastante nos aturde el apocalipsis. Entonces, les voy a leer, y ahora sí voy a compartir pantalla mientras leo. Les quiero compartir el trabajo de una artista, performer, perdón, de México, que se llama Leche de Virgen Trimegisto. Leche de Virgen Trimegisto es su apodo. Su nombre es Felipe Otoño. A ver si están viendo. Bueno. Vale, ahí lo tenemos. Muy bien. Aquí tenemos este artículo, es de un post de Leche de Virgen Trimegisto, que ya les decía, es artista de performance, vive afincado en México y es un artista extraordinario. He tenido la suerte de ir a algunas de sus perfos y también de conocerle personalmente. Tiene un trabajo muy, muy potente. Y los primeros días de la pandemia, él compartió un texto online que, bueno, yo he vuelto muchísimas veces a ese texto porque me parece imprescindible bueno, uno de esos textos que les decía imprescindibles para repensar cómo estamos viviendo y cómo podemos llegar a vivir. A ver. Continue reading, no me deja. No sé qué le pasa a mi internet, pero voy re lenta. Mi internet va al ritmo de mi perro que no para de roncar desde que empecé la charla. Se ve que a mi perro no le gusta nada la filosofía. Bueno, mientras la cosa esta se pone, les voy a ir contando lo que escribe. No, no me deja. Lo que escribe, lo que escribe Felipe en este post. Bueno.
Bueno, lo conseguí. Perdón que me quedé callada porque no dije, hasta que no resuelva esto no voy a parar. Vale, ya lo hemos resuelto, vale. Bueno, entonces el texto de Felipe dice lo siguiente. Resulta que Felipe vive con 3 riñones gracias a un trasplante que le devolvió la vida después de 10 años de insuficiencia renal. Este trasplante se lo hizo, el riñón perdón, su tercer riñón se lo donó su madre. Entonces él nos cuenta el texto que él publica, ya dije, lo publicó a principio de la pandemia, concretamente el 28 de marzo, y él nos cuenta que cada 28 de marzo celebra su vuelta a la vida, digamos, ¿no? Pero hoy, nos cuenta Felipe, la celebro en medio de una situación muy similar a cuando ocurrió, con escenarios que se repiten, pero en mayor escala. Un trasplante significa la oportunidad de volver a vivir y también el compromiso de por vida de tomar medicamentos para suprimir tu sistema inmune y así evitar un rechazo. También significa pertenecer a los grupos de riesgo. Y pregunta Felipe, ¿cómo hacer frente a un régimen glotaritario como propone Sayag Valencia y a una biopolítica del shock despiadada, alimentada por el racismo y el clasismo, siendo un cuerpo de color no binario e inmunosuprimido? Después del trasplante, permanecer 7 años en una habitación de hospital como parte del protocolo, con tal de evitar contagiarme. Posteriormente, el aislamiento continuó, pero en mi casa, durante 3 meses, tiempo en el que solo salía para los estudios de laboratorio y consultas hasta que me dieron el alta. A partir de allí, día con día ha sido un reto para reaprender a vivir con mi nuevo riñón y la inmunosupresión. Durante mi aislamiento en casa, posterior a la cirugía, desarrollé 100 días, una serie de obras fotográficas realizadas durante ese periodo de tiempo, en ese momento crucial de recuperación, incluyendo la imagen total de pastillas que debí tomar a modo de autorretrato, que es esta imagen, viendo, o lazos de sangre, que fue mi donante. Alguna vez cultivé 618 moscas, como equivalente a mi tiempo de vida al momento que se presentó que viven las moscas. 25 años, 4 meses, 28 días y 20 horas. Con la intención de cuestionar el por qué pensamos que una vida humana vale más que todas esas moscas juntas. Todos estos proyectos permitieron pensar la enfermedad a través de mi práctica artística, y hoy más que nunca me ayudan a entender el ritmo del mundo. Porque hoy todo parece moverse al mismo ritmo, al ritmo lento de lo biológico y lo orgánico, y no a la velocidad de la máquina neoliberal capitalista. El acto de salir a las calles como acto de rebeldía y protesta se tiñe de otro tinte y cobra otra dimensión en tiempos de pandemia, con el miedo devorándote la piel a hueso limpio y con la misma incertidumbre de una brújula sin norte. Quienes están adentro prefieren estar afuera, quienes están afuera no pueden estar adentro, y luego están ellas. En la casa o el hospital están ellas, y están expuestas a virus todavía más letales, confinadas con sus agresores. La figura retórica de la enfermedad no es la metáfora, sino la paradoja. La enfermedad te enseña a vivir mientras mueres. A veces la enfermedad es como una esfinge, un oscuro y críptico guardián que protege un conocimiento profundo y valioso, al que solo se puede acceder al resolver un acertijo, una prueba. A 3 años de mi último nacimiento, me pregunto si esta pandemia será la gran esfinge de nuestros tiempos, y en todo caso, ¿qué es lo que nos toca aprender de ella si es que apenas logramos vencerla? Bueno, es muy fuerte este texto. Muchas gracias, Felipe.
A mí la verdad que lo he leído un montón de veces. Bueno, y ya voy a terminar porque ya pasó la hora, ya había dicho que iba a hablar 45 minutos, pero bueno, quiero terminar con un auto, o ya terminamos, ¿no? No, dale. ¿No? Bueno, O yo como quiero quieras. terminar con una autocita y cerramos. ¿Vale? Esto, bueno, es una autocita porque es una cosa que escribí yo, que publiqué en un texto en este libro, que se llama Especies del Chulceno, y termino así. Las narrativas apocalípticas no nos ayudarán. Los héroes no vendrán a salvarnos. No hemos encontrado un camino de regreso a casa y atravesamos fuertes turbulencias. Es hora de abandonar la idea del hogar como punto de partida y hacerlo lugar de llegada. Nuestro hogar compartido es Terra, la Pachamama, Gaia. No somos sus únicos habitantes, ni los más inteligentes, ni los más importantes, ni desde luego los que mejor la hemos tratado. Poner atención a nuestras formas de amar, vivir y morir, enfocarnos en la tentacularidad en lugar de la individualidad, puede marcar una diferencia. Aún quizás estamos a tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora Gracias, Helen. lo siento mucho que se escuchaba tan mal, se cortaba todo el rato. Sí, Bueno, yo creo que, bueno, fue como, se escuchó bien, se entendió, simplemente nos ganaba la ansiedad de querer escucharte mejor. Creo que nos pasa eso. Estamos bueno. como la interferencia, pero bueno, dijeron algo en el chat muy bueno que parecía que te escuchabas como en autotune, que me parece muy genial. También estabas medio cyborg, como que siento que estuvo bien. Está Estuvo bien. Sí, como que parecía que tenías un efecto, como medio un filtro raro de la voz, pero se entendió, no te preocupes. Bueno, Bueno, te voy a pasar algunas preguntas que sí. nos hicieron. Eh, Diciendo, bueno, la primera sería, ¿puedes explicarnos un poco sobre tus experiencias vinculares tentaculares? Como desde una primera persona, quizás, todo esto. pero como eso lo que estamos hablando del amor, les voy a contar una intimidad. Aquí tengo Por un favor. tatuaje, no sé si se ve. Sí, sí. Ay, para, ahí. Este tatuaje, esta, mira, esa es cuando empezamos a hablar del amor tentacular. Eh, Cuando empezamos a hablar del amor tentacular fue cuando, ya hablo en colectivo, porque ya dije que yo evidentemente no pienso sola, trabajo mucho con unas compañeras que se llaman, es un colectivo de arte, Quimera Rosa, y las Quimera Rosa me invitaron a bueno, una expo en Bush, en el espacio Trop, que, bueno, era para hacer, me dicen, ¿te animás a hacer una performance sobre el manifiesto churceno? Y yo pensé, ¿y eso cómo se hace? Si ustedes me ayudan, yo me animo a cualquier cosa. Entonces, bueno, estuvimos una semana trabajando con el manifiesto churceno, que es un manifiesto que sacó la Donna Haraway, también en el año 2016, que yo había traducido, bueno, en el 2015, y es una pero tiene una cantidad de palabras súper complejas y mil millones de conceptos, entonces estuvimos toda una semana con un grupo de gente, ¿no? Gente filósofa y artistas, un poco de todo, pero una mezcla muy grande de gente, y junto con el colectivo Viva Rosa, llevamos a este taller y al final hicimos una performance. Y fue una experiencia hermosísima a muchos niveles. Por un lado, a nivel de trabajar un texto y hacer en un texto, luego los vínculos que se establecieron entre las personas que estábamos ahí, ¿no? Los lazos afectivos que se establecieron y desde el lugar que se establecieron. Y cuando terminó el evento, al final un grupo grande de gente, digamos como, creo que somos como 6 o 7, no sé cuántas, las personas que decidimos hacernos un tatuaje, todas el mismo tatuaje. Y el tatuaje es un coño luceno. Esta es una pequeña experiencia que en realidad podría contarte más cosas, pero bueno, Buen yo ejemplo. creo que, antes de terminar de contestar, una cosa importante. A mí lo que me interesa hablar de este amor particular es lo que dije al principio, y es justamente el fortalecimiento de los lazos afectivos comunitarios. Esto es lo que me parece a mí ahora fundamental. Sobre todo para llevar, no para sobrevivir, tenemos que dejar de pensar en sobrevivir y empezar a pensar en vivir, ¿no? Y esto es una de las formas, yo creo que nos puede ayudar mucho. Sobre todo con el tema de los confinamientos, las personas que vivimos solas, que no tenemos que vivir en soledad, ¿no?
Sí, ahí te escucho mejor, creo. Bueno, gracias por mostrar el tatú en vivo, la verdad. Siento que es como un plus muy grande que acaba de pasar. Te voy a hacer otra pregunta. Una pregunta que me interesa, o sea, la estoy viendo y me interesa, que dice, vemos mucho desde Latinoamérica que los discursos antiespecistas del norte global se sobreponen sobre algunas luchas políticas y sociales. ¿Qué pensás sobre esto como latina viviendo en España? ¿Sabes qué? Lo que no entiendo es lo que se sobrepone. Eh, no, como quizás como los ponen en una jerarquía alta o mayor a Ah, vale. luchas, no sé, imagino que tiene que ver con eso. Bueno, no, la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta, pero les puedo hablar de lo como yo necesito acá, cómo funciona acá. No sé cómo esto funciona en Argentina. No sé, bueno, siguiendo un poco lo que está pasando en Argentina, que también me parece muy heavy, ¿no? Como la lucha que se está llevando a cabo. Aquí hay un movimiento que en realidad viene hace muchos años, o sea, primero empezamos con el tema del vegetarianismo. Yo cuando vine a vivir aquí a principios de los 90 era ocupa y vivía en casas ocupadas y toda la gente ya era vegetariana y yo me quedaba bastante alucinada con esto, porque claro, no estaba acostumbrada, evidentemente, yo venía de Entre Ríos, de Rosario, vivo en asado, y entonces ya es un movimiento que viene de mucho tiempo, ya no es algo que surja como una moda, quiero decir, ¿no? Y que es un movimiento más que está asociado también, no es un, no, yo creo que no le embarcaría dentro de lo que es el capitalismo verde, ¿no? El de vamos a comer más sano, ¿no? O vamos a preservar, como decía antes, el planeta, y por eso ahora yo como y comen palta, aguacate. A ver, no estás preservando nada, ¿entendés? Entonces yo creo que hay un movimiento que bueno, hay muchos, evidentemente en un movimiento que es un movimiento, hay muchas posturas, hay muchas tendencias, pero es un movimiento que estoy pensando muy fuerte y que si bien yo no participo en este movimiento por carencias propias, no porque no me parezca carencias intelectuales muchas veces, ¿no? No porque no me parezca un movimiento fundamental en el cambio de forma de vida, y que este movimiento que viene muy fuerte, viene acompañado por un discurso y por unas prácticas que, bueno, podríamos inscribir dentro del anarquismo, digo así porque el anarquismo parece fuera más, pero en realidad sí que es un movimiento que también gente del movimiento porno, o sea, yo tengo a mi alrededor, no sé, la gran mayoría de gente con la que me muevo en distintos sectores, está dentro del movimiento antiespecista, y yo creo que sí, ese movimiento se tiene que fortalecer en contra justamente del capitalismo verde que está pasando, porque claro, se transforma en una moda, y ya te digo, aquí también hay muchos otros movimientos, hay un movimiento también importante que es el de consumo en proximidad, es decir, que yo intento practicar todo lo que puedo, que a mí me parece mucho más importante en el sentido de, bueno, es que no podemos cambiar el pollo por, yo te digo, la palta. Por ejemplo, la palta me parece el más fuerte, porque es cuestión de comer cada día, ¿entendés? Cada día comen. Y que son cosas, por supuesto que no lo traen de acá, ¿no? Entonces, pues eso, me parece que este movimiento viene bastante fuerte en contra de este capitalismo verde y asociado también a otros movimientos, como por ejemplo el de consumo de proximidad, por lo menos aquí en Cataluña, que es donde yo vivo y donde he vivido siempre, desde que vivo acá, hay muchísimos huertos, huertos urbanos y huertos, bueno, yo no vivo en la ciudad, entonces es fácil que haya huertos, pero esos huertos se han transformado en cooperativas y son cooperativas de consumo. El nuevo barrio, por ejemplo, la cooperativa de consumo empezó con un huerto, ¿no? Ese huerto sumó dos huertos más, o sea, entre muchos productores, son todos productores locales que han, no solo que venden, empezaron a vender productos que la gente del barrio hacía, sino que incentivaron a que gente que no tenía otra de qué vivir se pusiera a hacer distintos productos, desde jabones, hamburguesas veganas, hasta hay un productor de carne agrícola, o sea, hay un productor agrícola, un ganadero, perdón, que cría animales, pero que los cría él, ¿entendés? Que no es, es una industria intensiva. Y entonces, a mí ese movimiento me parece súper potente, súper poderoso, ¿no? Porque genera también, no solamente lo que está consiguiendo, sino de dónde viene y los lazos que se generan en esa comunidad. Por ejemplo, un último ejemplo de este, es que yo amo mucho este proyecto de mi barrio, que cuando estábamos en cuarentena,
confinadas aquí, no podíamos salir. En mi barrio la gente se encuentra mucho, en todas partes, van a casa, todo el rato, encontrarse los domingos y tal, y el único sitio donde nos podíamos encontrar era en el huerto. Toda la gente iba al huerto con espacio de poder tener una sociedad, ¿no? Creo que, claro, fuiste muy al punto. O sea, acá también hay como, hoy un movimiento antiespecista muy grande, pero lo que pasa a veces es que quedan como muy pegados a un discurso sin perspectiva de clase. Eso creo que iba hacia ahí también, ¿no? Y también tiene que ver con lo que vos dijiste en la nota que de página 12 como puedes tener un huerto, pero lo importante es cómo te relacionas con ese huerto y qué haces en ese huerto y cómo lo cuidás y demás. Pero sí, lo del capitalismo verde creo que está bueno pensarlo. Yo lo compartí, porque aquí se puso de moda el huerto y después tiene un espacio que es representado tomate, usaste cantidad de agua, destrozaste la tierra, ¿viste? Es como, no. Sí, sí. Va como por ahí, me parece. Gracias por tu respuesta. Bueno, acá hay otra pregunta sobre la nota de página 12, que para les que no no leyeron está en las 12, una nota muy linda que le hizo Marta Dillon a Helen. Muchas gracias. También quiero agradecer a Marta, porque yo ese día estaba re dispersa. Tuvimos una conversación hermosa, súper amena, y admiro mucho el trabajo que hizo después de no conseguir articular toda la cantidad de cosas de las que hablamos, y quedó muy bien. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta sobre la nota que dice, leí en la nota de página 12 que nombrás que estás en contra del poliamor. ¿Qué alternativa pensás que es posible para cuestionar la monogamia? Yo sabía que eso lo tendría que haber dicho. Yo quería que lo digas, yo quería que hables de eso. A ver, yo lo digo, lo del poliamor. A mí lo que me molesta del poliamor, que me parece es que el poli sobra. Siempre sobra el poli, pero bueno, o sea, el amor ya es poli, para mí. O sea, yo no puedo entender el amor, y bueno, en realidad, además, si hay alguien que me escuche que es alguna expareja, yo siempre tuve muchos problemas con esto de la monogamia, porque no puedo asimilarla. O sea, no entiendo que se tenga que amar a un solo ser, yo no puedo entender eso. No está dentro de mi concepción. Entonces, alternativas con el tema de la pareja monógama. Por supuesto, yo como muchas otras personas he intentado esto del poliamor cuando no existía el concepto de poliamor, ¿no? También hay una cosa importante, que cuando ponemos un concepto, cuando surgen los conceptos, a veces los conceptos cierran los significados y ya no nos permiten jugar con la cosa. Entonces, cuando digo lo que esté en contra del poliamor, quiero aclarar que es contra ese concepto que, ¿qué pasó? Si decíamos, eres poliamorosa, tenía que tener una serie de reglas. Entonces, al final, el amor era, el lunes veo el martes aquel, ¿viste? Ese, no. O sea, yo creo que es un súper buen intento, como con el tema del veganismo, que a veces se puede ir a hacerlo del capitalismo verde y a veces no. No tenemos que decir que sí o que no. Eso no son cosas. Entonces, a mí lo que no me gusta del poliamor es esta cosa de que se transformase como otra vez como un paradigma, como la monogamia. Entonces, ahora tenemos que tener, y si son dos, pues van a funcionar de esta manera. Y si son tres, a mí lo que me parece, como decís, alternativa para la monogamia, justamente practicar los pactos. Yo estoy muy a favor del pacto, ¿no? Entonces, vos estableces pactos con las personas y esos pactos se tienen que cumplir. Cuando el pacto se rompe, se tiene que renegociar el pacto. A veces es posible, a veces no. A veces hay que esperar, no se puede, a veces queremos y resolver y hacer un pacto nuevo. A veces una está enfadada, a veces mucho enfado, a veces rabia. Esos son los momentos que uno se tiene que apartar y dejar que la cosa repose un poquito y volver al pacto. Yo apuesto por las relaciones con pactos y cuando hablaba todo esto de la tentacularidad, ahí dije muchas cosas también de cómo me parece que tiene que funcionar, cómo hacer para que las relaciones más o menos funcionen bien, ¿no? Y tienen que funcionar usando más el tacto. Yo creo que tenemos que empezar a potenciar también no solo otros conceptos, sino otras sensibilidades, ¿no? O sea, funcionar más con el tacto, digamos, que con la mirada o solo con la palabra, ¿no? Porque lo de los pactos está bien, pero también es todo el rato, ¿no? Y a veces, no sé, aparte de otra cosa importante, que tenemos que aprender también a separar el sexo del amor. Eso cuesta mucho.
Esto es una cosa que yo tengo la gran suerte de haber estado en este movimiento que ahora se le llama movimiento post-porno, y una de las cosas que yo aprendí más importante para mí fue justamente entender, vivir la cosa de que el sexo se puede vivir sin amor y es un sexo fantástico, que el amor se puede vivir sin sexo, inclusive en una pareja, y que también es fantástico, o puede llegar a serlo, que en cualquier caso lo que no puede faltar nunca son los cuidados. O sea, yo puedo tener sexo sin amor y puedo tener amor sin sexo, pero no puedo tener ni sexo ni amor sin los cuidados. Y eso tenemos que priorizar, más que priorizar la monogamia, la pareja o el poliamor, priorizar los cuidados. Y hay veces que da, y hay veces que no da. ¿No? Yo, por ejemplo, ahora hace muchísimos años que no tengo ninguna pareja sexoafectiva, porque ya no puedo más y me di cuenta que a lo mejor no, ya me estaba en un momento, quizás en otro momento sí, tuve montones, o sea, tanta cantidad de amantes que decís, bueno, a lo mejor en este momento de mi vida no tengo ganas de vivir ahora, igual lo vivo en otro momento, tampoco hay que desesperarse o tener miedo de eso no implica soledad, quiero decir, una soledad mala. ¿Entendés? No hay mucha gente que a veces se siente obligada a tener una relación sexoafectiva porque si no parece que es un insulto, ¿no? A mí me ha insultado mucha gente diciéndome, te vas a quedar sola. ¿No? Bueno, ¿y qué pasa? Sí, sí, o sea, imagínate el mundo de las lesbianas, lo primero que te dicen es, vas a estar sola, vas a ser una mujer sola. No, Como callate. lo que te repite la familia y los mirás como, estás en matrimonio católico, vos estás solo. No. ¿Por qué no se puede y estar sola? ¿Qué quiere decir que voy a estar sola? ¿Que si nadie me quiere? No. Que una persona viva sola o que no tenga una relación sexoafectiva con otras, no significa que no sea una persona que ame y que sienta amor y que realmente lo practique de otras maneras, ¿no? Con otros seres. Con otros seres también se puede amar. No hace falta tener sexo. Lo cual no quiere decir que no tenga sexo. Pero quiero decir que no ponernos, salir un poco de las normativas, ¿no? Y usar un poco más la imaginación. Totalmente. Bueno, y te paso una más y ya no hay más, que es cuando hablamos de vínculos interespecie, ¿cómo evitamos caer en la antropoformización de lo no humano? Que también es algo que pasa bastante, ¿no? Sí, miren, a mí por eso me encanta leer a Vinciane Desprez, porque justamente, sobre todo las personas que cuando leemos estas cosas, enseguida vamos a nuestras mascotas, ¿no? Y tratamos a las mascotas como, ¡ay, niñe! ¡Ay, mi bebé! No sé qué, esas tonterías que hacemos. ¿Cómo evitarlo? Mira, una de las cosas es lo que comentaba que decía la Vinciane Desprez de fundamental tratar al otro con respeto. Vamos a empezar por el principio. Tratar al otro con respeto quiere decir, no se trata de, otra vez, priorizar la vista, sino priorizar el tacto, ¿no? Priorizar, si estamos hablando de otras especies, nosotros no podemos arrogarnos el creer que sabemos lo que piensa el animal o el creer que entendemos lo que nos está diciendo. Entonces, eso es una de las formas, por ejemplo, ¿no? Relacionarte con, si estamos hablando de animales, por ejemplo, de animales no humanos, relacionarte no desde la razón, ¿no? Sino desde, o si se quiere, desde una razón que tenga más que ver con el tacto, que tenga que ver más con la mirada, por ejemplo, ¿no? O dejar espacio al otro, ¿no? Que el otro haga lo que tenga que hacer y una quedarse quieta, ¿no? Y ver qué pasa. Y eso, básicamente, no es un animal humano, ¿no? Pero cuando no, enseguida nos le tiramos encima, o sea, esta cosa de decir, bueno, quedarte en tu lugar, animal, si vos le vas a dar espacio, va a volver. Eso no estamos hablando con animales, que es mucho más fácil. Luego, también puedes, no sé, relacionarte, cuando hablamos de interespecie, no estamos hablando solamente de animales, que es una cosa en la cual también caemos mucho, sino estamos hablando de otros. Hay una persona que tiene un hongos que también es fascinante, que se llama Anna Tsing, T-S-I-N-G, T-S-I-N-G, Anna Tsing, y tiene un par de libros, bueno, uno que es buenísimo, que se llama Los mushrooms at the end of the, o sea, hongos al final del mundo, ¿no? Entonces hace toda una historia a partir de la historia de los hongos,
nos va contando cómo los hongos están en la historia de la humanidad también, ¿no? Entonces no está humanizando los hongos, ¿no? No sé si lo contesto bien, estoy un poco interesado. Bueno, no te escuché lo último que dijiste, que te reíste. No sé qué. Digo que no sé si llego a contestar la pregunta porque empiezo a irme No, por los tentáculos de Úbeda, que digo yo. no, yo creo que sí, también es la idea, como que te pierdas en esos tentáculos, ¿no? Sí, vale. No ni responder nada como con nada, ninguna Tenemos que hacer un esfuerzo con esto de la antropoformización, sobre todo con las mascotas, porque con los otros animales, miren, voy a contar una última cosa, que es, vi un documental que se llama Lo que me enseñó el pulpo, no se lo recomiendo, solamente lo que se llama, bueno, si quieren verlo, vean, lo que como una historia de amor entre un humano y un pulpo, y se llama Lo que aprendí del pulpo. Entonces, ¿yo qué esperaba ver? Que el pulpo realmente había transformado a ese humano. No, resulta que el humano hace una historia de amor, le llama la pulpa, es un tío que está bajando al fondo del mar a intervenir en la vida del pulpo, ¿no? El pulpo todo el rato está asustado, vale, las imágenes son impresionantes, son bellísimas, y intenta hacer este relato de yo aprendí del pulpo, decís, a ver, no sabía que los pulpos eran animales de hábitos nocturnos, entonces bajaba todo el rato de día, y no deja de bajar de día porque le da miedo bajar de noche. Bueno, este tipo de relatos, evidentemente no son relatos tentaculares de amor tentacular un pulpo, ¿no? Son relatos que tienen que ver justamente con tratar aplicar a los animales nuestro propio relato, ¿no? De humanos. Bueno, Ellen, creo que no Sí. quiero retenerte más tiempo. No sé si quieres decir algo más sobre algo Bueno, que te quedó en la cabeza. Digo, no, ya está, porque así no alargamos más. Yo otra vez quiero agradecer mucho que me hayan invitado y que me hayan permitido compartir un poco mi trabajo y sobre todo compartir este tiempo con ustedes, ¿no? Que me hace mucha ilusión. sí, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por responder ese mail, que aparte me lo respondiste súper rápido. Como Sí, que no es normal eso, pero yo vine a hacer lo que yo quiero. Muchas gracias. Y quería decirles a todos los que están viendo que ahora a las 3 hay una charla de ontología feministas, que es un colectivo de España, muy genial. Tenemos mucha ilusión de esa charla, así que les invito también a que se queden. Va a ser por el canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner. Y también para decirles que en nuestro Instagram estamos subiendo unos videos. Hoy subimos uno de redes que tiene mucho que ver con todo lo que dijiste, Helen, que los hizo Julia, nuestra editora. Les invito también, es una interpretación del Archivo General de la Nación, así que está muy lindo para que lo vean y sigamos como complejizando todo esto que charlaste, Helen. Y bueno, muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo de Byte que está acá, no me canso de nombrarlas, Sí. y al Centro Cultural Kirchner también por dar el lugar a esto, y sigamos en contacto, Helen, para hacer más cosas. Por supuesto, muchas gracias.